El millonario sospechaba de la señora de limpieza, pero la cámara oculta reveló lo que hacía su hijo. Prepárate, estás a punto de escuchar una historia tan hermosa que te romperá el corazón y lo reconstruirá. Emocionarse es solo el principio. Suscríbete y dale a me gusta para recibir más historias como esta. La mansión Ferraz reposaba sobre un terreno inmenso, perfectamente podado, como si cada brizna de césped pasara por una inspección diaria. En su interior, el silencio era tan denso que parecía ocupar espacio físico, impregnando pasillos enteros y rebotando en columnas de mármol. Mauro caminaba por esos corredores con pasos firmes pero vacíos, como alguien que aprendió a sobrevivir en automático. Desde la muerte de su esposa, su vida se reducía a trabajo y aislamiento absoluto. Y dentro de toda esa quietud había un silencio aún más profundo, el de su hijo Lucas. Lucas pasaba los días en su habitación infantil, rodeado de juguetes caros que jamás tocaba. El niño apenas reaccionaba a estímulos, como si viviera atrapado en un mundo interior al que nadie tenía acceso. Mauro lo observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla constante de impotencia y culpa por no saber cómo acercarse a él. El psicólogo infantil contratado había admitido que los avances eran mínimos, casi nulos. El silencio de Lucas no era solo ausencia de palabras, era una barrera impenetrable. Los empleados estaban acostumbrados a la rutina rígida impuesta por Mauro. Cada tarea tenía un horario, cada ala un protocolo, y cada palabra pronunciada parecía tener un límite invisible. La gobernanta, doña Elena, ejecutaba todo con precisión militar, asegurándose de que nada escapara al control. Aún así, a pesar de la organización impecable, el ambiente se sentía frío, distante, como si faltara algo esencial. Era una casa llena de personas, pero vacía de vida. La habitación de Lucas era el espacio más silencioso de todos. Las paredes, decoradas con pinturas hechas por su madre, conservaban rastros de un pasado alegre, ahora irreconocible. Mauro evitaba entrar, pues cada detalle le recordaba la ausencia de la mujer que había perdido. Ese dolor se reflejaba en el niño, que había dejado de hablar desde el día de la tragedia. El padre se frustraba cada vez más por no poder devolverle la paz. Los médicos repetían que Lucas necesitaba estabilidad emocional, pero Mauro no sabía cómo ofrecerla. Intentó compensarlo con regalos, terapias privadas y expertos reconocidos, pero nada lograba romper el muro emocional del niño. Cada intento fallido fortalecía su autoexigencia y su miedo a no ser suficiente. Amaba a su hijo, pero su dolor se convertía en distancia. Era un padre presente en cuerpo, pero ausente en alma. Por las noches, la mansión parecía aún más grande y el silencio más abrumador. Mauro se encerraba en su despacho, fingiendo trabajar mientras los mismos documentos permanecían sin tocar. Su mente regresaba una y otra vez al mismo problema. ¿Cómo rescatar a Lucas de ese abismo? Intentaba convencerse de que el tiempo arreglaría todo, pero sabía que era una mentira piadosa. Lucas necesitaba a un padre, y Mauro no sabía cómo serlo. Los empleados comentaban en voz baja que quizá una figura más afectiva podría ayudar al niño, pero nadie se atrevía a sugerir algo directamente a Mauro, cuyo temperamento se volvía impredecible ante cualquier crítica. Su rigidez emocional mantenía a todos a distancia, impidiendo que alguien se acercara realmente a Lucas. El niño, así, permanecía aislado, rodeado de gente que lo miraba con miedo de actuar. A veces, Lucas caminaba tan silenciosamente que parecía desvanecerse. Sus pasos eran suaves, casi imperceptibles, como si temiera perturbar el ambiente. Mauro veía esa fragilidad crecer cada día, y un nudo de angustia se formaba en su pecho. Era como observar cómo su hijo se apagaba lentamente, sin poder detenerlo.
un dolor silencioso que lo consumía. A pesar de todo, Mauro insistía en mantener el control absoluto. Creía que la disciplina era lo único que evitaba que su vida se derrumbara de nuevo. Cualquier cambio abrupto lo aterraba, porque sabía que no tenía fuerzas para enfrentar otra pérdida. La rutina era su escudo, y la mansión su fortaleza emocional. Sin embargo, ese mismo control lo alejaba del único ser que le quedaba. La quietud en la mansión Ferraz parecía eterna, como un invierno perpetuo, pero todo comenzaría a cambiar con la llegada de alguien inesperado. Una presencia suave, discreta y completamente distinta a lo habitual en aquella casa. Sin notarlo aún, Mauro estaba a punto de abrir las puertas de su hogar y de su vida a la única persona capaz de romper el silencio de Lucas. Rosa llegó a la mansión una mañana radiante, con una pequeña bolsa desgastada y un gesto amable en el rostro. Su sencillez contrastaba de inmediato con el lujo imponente que la rodeaba. La gobernanta la recibió con una mirada crítica, evaluando cada detalle de la nueva empleada. Rosa, sin embargo, mantuvo una serenidad tranquila y un respeto natural. Su presencia parecía traer un aire fresco a un ambiente congelado en el tiempo. Mientras doña Elena explicaba las reglas estrictas de la casa, Rosa observaba todo con atención humilde. El mármol blanco brillaba bajo la luz, y el aroma constante a desinfectante daba la sensación de un lugar sin espacio para el error. Pero Rosa no se intimidaba. Había una calidez serena en sus ojos, una habilidad para ver belleza incluso donde nadie más la buscaba. La gobernanta no sabía si eso era bueno o peligroso. En el mismo instante de su presentación, Lucas asomaba tímidamente desde una puerta entreabierta. Sus ojos grandes y silenciosos se posaron sobre la desconocida con una curiosidad inusual. Rosa notó su presencia sin girarse del todo, apenas con un leve movimiento que demostraba sensibilidad. Lucas avanzó un paso y no retrocedió. Tal reacción sorprendió incluso a los empleados que lo vigilaban desde lejos. Rosa fue guiada a la zona de servicio, donde recibió el uniforme y las instrucciones del día. Agradeció todo con educación y una sonrisa discreta, mientras acomodaba sus utensilios con precisión. De pronto, sintió nuevamente el peso suave de una mirada infantil. Lucas estaba allí otra vez, sosteniendo un pequeño coche de juguete entre sus manos. No habló, pero había un brillo curioso en sus ojos. Rosa le sonrió y él permaneció inmóvil, observándola. Cuando la gobernanta notó la escena, llamó al niño con tono severo. Lucas no se movió, como si no escuchara más que la presencia de Rosa. Doña Elena insistió, molesta, advirtiendo a la empleada que evitara involucrarse emocionalmente. Rosa asintió con respeto, aunque sus ojos reflejaban comprensión hacia el niño. Lucas bajó el coche, dio un paso hacia ella y fue retirado por la gobernanta, casi a la fuerza. A lo largo del día, Rosa trabajó con una calma que contrastaba con la tensión habitual de la mansión. Se movía sin hacer ruido, respetando el silencio que parecía gobernarlo todo. Sin embargo, cada vez que cruzaba un pasillo, Lucas aparecía, siguiéndola a distancia prudente. No la tocaba ni hablaba, pero no le quitaba los ojos de encima. Parecía analizándola, buscando algo que no sabía nombrar. Cuando Rosa pasó frente a la habitación infantil, sintió un cambio sutil en el ambiente. Ese cuarto, aunque triste, tenía algo distinto. Una historia detenida en el tiempo. Rosa se detuvo a observar los dibujos pintados por la madre de Lucas, imágenes llenas de vida que ahora contrastaban con el silencio absoluto. Lucas apareció a su lado una vez más, tan cerca que podía escuchar su respiración. Ninguno dijo palabra, pero algo había sucedido. Desde lejos, la gobernanta frunció el ceño, preocupada por la cercanía entre ambos. Sabía que Mauro no toleraría ningún tipo de vínculo emocional inesperado.
Rosa recogió sus cosas al notar su mirada, apartándose para evitar problemas. Lucas, sin embargo, permaneció en el mismo lugar, observándola hasta que desapareció por el pasillo. La conexión entre ellos era evidente, aunque frágil y silenciosa. Al final del día, Mauro encontró a Lucas sentado en la escalera, sosteniendo su coche y mirando hacia la zona de servicios. La escena lo desconcertó. Había algo distinto en los ojos del niño, una chispa, un interés, una emoción que llevaba meses dormida. Mauro se preguntó qué lo había provocado, aunque no tuvo respuesta. Lucas parecía esperar algo, o a alguien. La llegada de Rosa había pasado desapercibida para la mayoría, pero no para Lucas. Él había sentido algo en ella que no encontraba en nadie más. Y aunque Mauro aún no lo sabía, el primer hilo de cambio había comenzado a mover los cimientos de la mansión. Un cambio silencioso, llevado por la presencia tranquila de esa mujer. A la mañana siguiente, la mansión despertó con su habitual quietud, pero Lucas parecía más inquieto. Se levantó temprano, algo que no sucedía desde hacía mucho, y caminó por el pasillo con pasos firmes, pero silenciosos. Su mirada buscaba algo con insistencia, como si esperara encontrar una presencia familiar. Los empleados lo observaban con discreción, sorprendidos por aquel cambio inesperado. Lucas avanzó decidido hacia la zona de servicio. Rosa estaba barriendo el corredor cuando escuchó los pasos suaves detrás de ella. Al girar, vio al niño mirándola con una intensidad dulce y silenciosa. Él levantó su pequeño coche como si quisiera mostrárselo, un gesto que nadie en la mansión había visto en meses. Rosa sonrió con suavidad, inclinándose para estar a su altura sin invadir su espacio. El niño dio un paso hacia ella y extendió el juguete un poco más. Con paciencia, Rosa tomó el coche entre sus dedos, lo observó como si fuera el objeto más especial del mundo y se lo devolvió con delicadeza. Lucas parpadeó varias veces, sorprendido por la reacción comprensiva que ella tuvo. Fue un gesto pequeño, casi insignificante para otros, pero profundo para él. Parecía que el niño buscaba confirmar si aquella mujer era realmente tan diferente, y en ese instante su respiración se volvió más tranquila. La gobernanta apareció en el corredor, deteniéndose abruptamente al presenciar la escena. Sus labios se fruncieron en una línea severa, claramente incómoda con la interacción. Rosa retrocedió con respeto, sin querer provocar tensión. Lucas, sin embargo, no se movió y mantuvo su mirada fija en ella, como si temiera que desapareciera. Ese breve instante dijo más que cualquier palabra. Doña Elena tomó nota mental del suceso. Durante el desayuno, Mauro notó que Lucas estaba más atento, moviendo el coche sobre la mesa con pequeños movimientos. Era la primera vez en meses que mostraba interés por algo. El empresario observó, confundido, intentando no demostrar sorpresa. Intentó iniciar una conversación, pero el niño no respondió. Aún así, aquella chispa bastó para inquietarlo. Algo había cambiado, aunque no sabía qué. Los empleados comentaban en voz baja que Lucas había pasado gran parte de la mañana siguiendo a Rosa con la mirada. Lo hacía con cautela, sin acercarse demasiado, pero sin dejar de observarla. Rosa, por su parte, mantenía su distancia profesional, aunque siempre lo trataba con una suavidad que parecía calar profundamente en él. Había una armonía silenciosa entre ellos, una que nadie más parecía comprender. Más tarde, mientras Rosa limpiaba las escaleras de la entrada, Lucas apareció de nuevo. Esta vez se acercó con más confianza y se sentó a unos pasos de distancia mirando cómo ella trabajaba. No había palabras, pero sí una calma que envolvía el ambiente. Rosa movió el trapo con ritmo suave, permitiéndole observar sin interrupciones. Era como si ambos estuvieran construyendo un puente invisible. La gobernanta siguió la escena desde lejos, claramente preocupada.
Se preguntaba cómo una simple empleada podía generar tanta reacción en un niño que había permanecido emocionalmente cerrado durante tanto tiempo. En su mente, aquello no podía ser casualidad. Decidió reportar los cambios a Mauro, convencida de que algo debía hacerse antes de que la situación se complicara. Su desconfianza crecía cada minuto. Al enterarse, Mauro frunció el ceño. Quería estar feliz por cualquier avance de Lucas, pero le resultaba inquietante que la causa fuera una desconocida. Una reacción tan repentina le parecía sospechosa. Por más que intentara justificarlo, algo en su interior exigía explicaciones. La lógica se enfrentaba con el instinto paterno, y como siempre, el miedo predominaba. Esa noche, Mauro pasó horas pensando en la actitud del niño. No podía dejar de preguntarse qué tenía Rosa que provocaba ese cambio. ¿Era simple casualidad, un acto de fortuna o algo más profundo? Sin encontrar respuestas, tomó una decisión que marcaría el rumbo de todo: descubrir exactamente qué estaba ocurriendo entre su hijo y esa mujer, aunque eso significara violar la privacidad de ambos. La tarde siguiente llegó acompañada de una lluvia suave que golpeaba las ventanas con un ritmo nostálgico. Rosa se encontraba limpiando la habitación infantil, moviéndose con delicadeza para no alterar el ambiente cargado de recuerdos. Los dibujos pintados por la madre de Lucas parecían observarla en silencio, como guardianes del pasado. El cuarto tenía un aroma tenue a madera y libros viejos. Allí, la tristeza parecía más palpable que en cualquier otro lugar. Mientras limpiaba una repisa llena de juguetes sin uso, Rosa comenzó a tararear una melodía suave. No era una canción común. Tenía un ritmo cálido, maternal, con una dulzura que abrazaba el ambiente. Lo hacía casi inconscientemente, como si la canción surgiera desde un rincón guardado de su memoria. Las notas llenaron el cuarto, rompiendo un silencio que parecía eterno. La lluvia acompañaba su canto como un segundo compás. Lucas entró al cuarto sin que ella lo escuchara. Se detuvo en el marco de la puerta, paralizado. Sus ojos se abrieron lentamente, como si reconociera algo que había olvidado. La melodía parecía despertar fragmentos de recuerdos escondidos en lo más profundo de su corazón. Lucas avanzó un paso, luego otro, atraído por la voz cálida de Rosa. El coche de juguete cayó de su mano sin que se diera cuenta. Cuando Rosa giró para colocarlo en su cuna, se encontró con los ojos húmedos del niño. Se congeló por un momento, sorprendida por la intensidad de su mirada. El rostro de Lucas se suavizó, transformándose poco a poco. Entonces ocurrió lo inimaginable. Una pequeña sonrisa tímida apareció en sus labios, una sonrisa frágil, pero real. Rosa contuvo el aliento, entendiendo la magnitud de aquel gesto. La sonrisa se convirtió en un susurro de voz. Lucas emitió un sonido breve, casi imperceptible, pero que resonó como un trueno en la vida de la mansión. Era la primera vez en meses que el niño hacía algo más que callar. Rosa se agachó lentamente para no asustarlo y colocó una mano cerca, pero no sobre él, respetando su espacio. Sus ojos se encontraron en un instante lleno de significado. Algo había despertado en él. Desde la puerta entreabierta, un empleado observó la escena con incredulidad. El niño, que ni siquiera reaccionaba ante su propio padre, sonreía para una desconocida. El empleado retrocedió en silencio, entendiendo que debía informar a alguien. Sabía que aquello cambiaría la dinámica dentro de la mansión, para bien o para mal, y sabía también que Mauro no reaccionaría con indiferencia. Un torbellino se aproximaba. La noticia llegó rápido a los oídos de la gobernanta, que se quedó inmóvil al escucharla. No podía creer que una simple melodía hubiese provocado semejante transformación. Su primera respuesta fue sospechar. ¿Cómo podía Rosa saber qué hacer? ¿Cómo sabía cantar algo
que despertara algo tan profundo en el niño. Las preguntas comenzaron a acumularse como nubes oscuras. La inquietud se transformó en desconfianza absoluta. Cuando Mauro escuchó lo sucedido, sintió una mezcla abrumadora de emociones: alivio, esperanza, miedo y rabia. Estaba feliz por Lucas, pero perturbado por la causa. ¿Cómo podía una desconocida lograr lo que meses de especialistas no lograron? La explicación parecía demasiado improbable para aceptarla sin dudar. La necesidad de control lo consumió. Debía averiguar la verdad, cueste lo que cueste. Ese mismo día, Mauro llamó discretamente a un técnico de seguridad. Ordenó la instalación inmediata de cámaras ocultas en varias áreas de la mansión, incluyendo la habitación de Lucas. Nadie debía saberlo. Quería observar cada interacción, cada gesto, cada palabra de Rosa. Si había algo extraño en ella, lo descubriría. No permitiría que alguien jugara con el estado emocional de su hijo. Mientras las cámaras eran instaladas en secreto, Rosa seguía su rutina sin sospechar nada. Lucas la observaba desde su puerta, con la sonrisa aún viva en su memoria. Una sonrisa que Mauro vería más tarde en las grabaciones, despertando preguntas que jamás imaginó hacerse. El silencio de la mansión estaba a punto de quebrarse para siempre. Esa noche, cuando todos los empleados ya habían terminado sus tareas, Mauro revisaba la información del técnico de seguridad con el ceño fruncido. Su mente repetía la imagen del niño sonriendo por primera vez en meses, una escena que le había sido narrada con tanta incredulidad que era imposible ignorarla. Se debatía entre la esperanza y el temor. ¿Era Rosa una bendición o una amenaza? La incertidumbre le quemaba el pecho como un hierro caliente. El técnico instaló cámaras discretas en las áreas clave: la habitación de Lucas, el pasillo principal, la sala de juegos y un par de puntos estratégicos donde Rosa solía trabajar. Mauro lo supervisaba de cerca, asegurándose de que nadie más lo viera. No podía permitirse que la gobernanta ni los demás empleados sospecharan. Sentía que necesitaba respuestas urgentes, respuestas que solo las grabaciones podrían darle. La privacidad dejó de ser prioridad. Una vez que las cámaras estuvieron activas, Mauro se encerró en su despacho, revisando las primeras horas de grabación con atención obsesiva. En ellas, Rosa realizaba sus tareas con una calma auténtica, moviéndose sin prisa pero con precisión. No había nada extraño en su comportamiento. Mauro, sin embargo, no se tranquilizaba. La normalidad de Rosa le parecía demasiado perfecta. Algo dentro de él exigía una explicación extraordinaria. Durante la mañana siguiente, Lucas estuvo especialmente atento a Rosa. La seguía por los pasillos manteniendo la misma distancia respetuosa de siempre, pero con los ojos llenos de un brillo nuevo. Rosa le dedicaba algunas sonrisas suaves sin detener su trabajo, como si comprendiera que no debía presionarlo. Ese equilibrio delicado se repetía una y otra vez en todas las grabaciones. Mauro observaba fascinado y desconcertado. Al mediodía, mientras Rosa limpiaba la sala de juegos, Lucas entró y colocó cuidadosamente su coche sobre la alfombra, como invitándola a jugar. Rosa se agachó lentamente, sin tomar el juguete, solo observándolo con ternura. Lucas lo empujó hacia ella con un gesto tímido, esperando su reacción. Mauro presenció la escena desde la pantalla, con el corazón palpitando. Aquel nivel de confianza era inconcebible para él. Rosa, con sabiduría silenciosa, no rompió el ritmo del niño. En vez de tomar el coche, lo rodó suavemente hacia él, como un juego tranquilo que respetaba sus límites. Lucas sonrió por segunda vez. Mauro se inclinó hacia la pantalla, tratando de analizar cada detalle, cada pequeño movimiento. Era imposible negar que había algo profundo en esa interacción, algo que él mismo no había logrado en meses. Más tarde, mientras revisaba otras grabaciones,
Mauro vio a Rosa hablarle a Lucas con una voz baja y dulce. Sus palabras eran simples, casi un susurro, contándole pequeñas historias mientras limpiaba. Lucas la escuchaba con atención absoluta, como si sus frases fueran un refugio seguro. Mauro sintió una punzada en el pecho. Nunca había escuchado a nadie hablarle a su hijo de esa manera. Era cálido, íntimo, familiar. La gobernanta irrumpió en su despacho sin avisar, comentando que Rosa estaba generando demasiado apego en el niño. Mauro disimuló su sobresalto, ocultando rápidamente la pantalla del monitor. Fingió desinterés, como si el asunto no fuera más que un detalle sin importancia. Pero los celos y la inquietud le roían la mente. No podía mostrar debilidad ante nadie. Aún no sabía si Rosa era una aliada o una amenaza. Esa noche, revisando otra grabación, Mauro presenció algo que lo dejó inmóvil. Rosa estaba doblando ropa en el cuarto infantil cuando, sin saber que era grabada, comenzó a tararear nuevamente la misma canción que había hecho sonreír a Lucas. Pero esta vez añadió la letra. Era una canción íntima, una canción que solo la madre de Lucas conocía, una canción que jamás había sido grabada ni cantada en público. El corazón de Mauro se aceleró con fuerza. Retrocedió el video una y otra vez, intentando encontrar una explicación lógica. ¿Cómo conocía Rosa esa melodía? ¿Cómo había aprendido algo tan personal? La pantalla reflejaba su rostro confundido y pálido. Y en ese instante, Mauro comprendió que su intuición tenía razón. Rosa no era una empleada normal. Había algo más profundo, algo oculto, algo que tenía que descubrir, antes de que fuera demasiado tarde. Mauro pasó horas mirando la grabación, como si repetirla pudiera revelar un detalle que se le había escapado. La voz de Rosa era suave, casi idéntica al tono cariñoso que su esposa usaba cuando cantaba esa melodía especial. Era imposible que fuera coincidencia. Sus dedos temblaban ligeramente mientras pausaba y retrocedía el video, buscando una explicación que no encontraba. El recuerdo de su esposa volvía como un golpe al pecho. La canción tenía un origen profundamente íntimo. La habían compuesto juntos antes de que Lucas naciera. Una pequeña melodía que simbolizaba la promesa de un hogar lleno de amor. Solo su esposa la cantaba, y solo dentro del cuarto infantil. Mauro jamás la había enseñado a nadie. Nunca la tarareó frente a los empleados, nunca salió de las paredes de la mansión, y sin embargo allí estaba Rosa, cantándola con precisión perfecta. Con el corazón acelerado, Mauro revisó otras grabaciones del día. Encontró pequeños momentos donde Rosa mencionaba frases que su esposa solía repetirle al bebé. Expresiones comunes para ellos, pero imposibles para cualquier extraño. Cada descubrimiento hacía que la incredulidad de Mauro creciera. Era coincidencia, memoria, o algo que él temía enfrentar. La sospecha lo envolvía como una sombra fría. Mientras tanto, Rosa seguía trabajando ajena a la tormenta que se formaba a su alrededor. Ese día, Lucas la acompañó casi todo el tiempo, siguiéndola como un pequeño guardián silencioso. Ella lo dejaba estar cerca sin presionarlo nunca, y esa libertad parecía sanar algo dentro de él. La mansión, aunque silenciosa, tenía una nueva energía cuando Lucas estaba con Rosa, una especie de luz tenue pero real. Por la tarde, Lucas se quedó dormido en la alfombra de la sala de juegos, acurrucado cerca de donde Rosa estaba doblando mantas. Ella lo cubrió con una manta ligera y continuó sus tareas sin despertarlo. Mauro observó la escena desde su monitor, sintiendo un nudo extraño en la garganta. Había en esa imagen una ternura que hacía mucho no veía. Una ternura que él mismo había olvidado cómo ofrecer. La gobernanta, en cambio, veía todo con creciente desconfianza. A su juicio, aquella conexión no era natural. Nadie lograba acercarse a Lucas de ese modo, nadie, excepto Rosa.
Las dudas la impulsaron a investigar discretamente el pasado de la empleada, convencida de que había algo sospechoso en ella. Su actitud estricta se transformó en vigilancia silenciosa. No permitiría que algo desestabilizara nuevamente la casa. Esa tarde, Mauro decidió observar a Rosa personalmente, no desde las cámaras, sino de lejos, caminando con sigilo por los pasillos. La encontró limpiando la sala de estar, hablando en voz baja consigo misma mientras ordenaba unos adornos. Sus palabras eran cálidas, repletas de cariño hacia Lucas, como si hablara de un niño que conocía desde años atrás. Mauro sintió un temblor sutil en su pecho. Cuando Lucas entró corriendo, un gesto veloz que nadie había visto desde la muerte de su madre. Rosa se detuvo y le dedicó una sonrisa luminosa. El niño se lanzó hacia ella, pero no para abrazarla. En cambio, se detuvo a centímetros y apoyó su frente en su brazo. Un gesto pequeño, pero lleno de confianza. Mauro observó desde la distancia, completamente desconcertado. No comprendía, y eso lo atormentaba. Más tarde, Rosa tomó una fotografía antigua que estaba sobre la mesa, observándola con un brillo nostálgico. Era una imagen de la familia Ferraz, con Mauro, su esposa y un bebé Lucas. Rosa, sin saber que era observada, murmuró: «Tienes los mismos ojos que ella, la misma nobleza». Lucas la escuchó y se acercó más. Mauro sintió que el mundo se detenía en ese instante. ¿Cómo podía Rosa hablar así? ¿Cómo podía conocer algo tan íntimo? Mauro retrocedió, sintiendo un frío profundo recorrer su cuerpo. Aquello ya no era una simple coincidencia, era una conexión inexplicable, algo que nunca consideró posible. Y, lejos de calmarse, la incertidumbre se transformó en una necesidad urgente de respuestas. La canción, las frases, la foto, la mirada de Rosa, nada encajaba. Y Mauro comprendió que había llegado el momento de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Los días siguientes estuvieron llenos de una atención silenciosa hacia cada movimiento de Rosa. Los empleados la observaban con reserva, especialmente doña Elena, que parecía decidida a encontrar cualquier señal incriminatoria. La cercanía entre ella y Lucas se volvía más evidente con cada jornada. Algo en la forma en que el niño la seguía, tranquilo y confiado, desestabilizaba la rutina fría de la mansión. Para algunos, aquello era un milagro, para otros, un peligro latente. Lucas se volvía más expresivo, aunque sin hablar aún. A veces tomaba la mano de Rosa por breves segundos, un gesto tímido pero significativo. Otras veces se recostaba a su lado mientras ella ordenaba juguetes, como si buscara una presencia materna que había perdido. Rosa respondía siempre con cuidado, sin invadir su espacio y sin forzar ningún contacto. Era una relación construida en silencio, pero llena de afecto profundo, una conexión que no podía ignorarse. Doña Elena no soportaba verlo. En su mente, ninguna empleada debía tener tanta cercanía con el hijo del patrón. «No es apropiado», murmuraba cada vez que presenciaba un gesto de afecto. Empezó a tomar notas mentales de cada interacción, cada mirada, cada sonrisa, incluso cada paso que Rosa daba hacia el niño. La gobernanta estaba convencida de que aquello terminaría mal, y quería adelantarse antes de que estallara el conflicto. Una tarde, mientras Rosa recogía la sala, Lucas se acercó con su coche de juguete y lo empujó hacia ella, invitándola a jugar. Era un gesto simple, pero tenía un peso emocional inmenso para el niño. Cuando Rosa lo tomó en sus manos y lo movió sobre la alfombra con suavidad, Lucas sonrió abiertamente. En ese instante, la gobernanta entró en la sala con el rostro endurecido, observando la escena como si fuera un delito. «Rosa, por favor, ocúpese de sus responsabilidades», dijo doña Elena con un tono seco. Rosa se levantó con respeto, pero Lucas la tomó del brazo, como si temiera que se alejara. La gobernanta frunció el ceño, horrorizada por la reacción del niño.
Lucas, que nunca reaccionaba así con nadie, estaba pidiendo que Rosa no se fuera. La tensión en el ambiente se volvió palpable, como un hilo a punto de romperse. Rosa se inclinó para calmarlo, hablándole con voz dulce. «Estoy aquí, tranquilo, no me voy», susurró, pero se apartó lo suficiente para obedecer a la gobernanta. Lucas quedó quieto, observando con ojos llenos de preocupación. La gobernanta tomó el brazo del niño para llevarlo fuera de la sala, pero Lucas se resistió. Tiró ligeramente su mano, la primera vez que mostraba oposición física desde la muerte de su madre. Al ver eso, la gobernanta sintió que había pasado un límite peligroso. No podía permitir que una empleada influyera tanto en el estado emocional del niño. Esa misma noche fue directamente a hablar con Mauro. Le explicó que Lucas estaba demasiado dependiente de Rosa y que esa cercanía podría ser perjudicial. «Debe poner límites antes de que sea demasiado tarde», advirtió con dramatismo. Mauro escuchó sin mostrar emoción. Aunque no respondió directamente, las palabras de la gobernanta sembraron una inquietud aún más profunda en su mente. Sabía que Lucas había cambiado gracias a Rosa, pero también temía que una dependencia tan fuerte pudiera lastimar a su hijo si un día ella se iba. La duda, como siempre, comenzó a corroerlo desde adentro. No podía ignorar el riesgo, y tampoco podía ignorar la necesidad de proteger a su hijo, incluso de algo que parecía bueno. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones, Mauro vio a Lucas llorar silenciosamente cuando Rosa salió de una habitación. Era un llanto suave, sin gritos ni ruido, pero devastador. Rosa regresó unos segundos después, alertada quizá por su intuición, y el niño se calmó de inmediato. La escena hizo que Mauro se llevara una mano al rostro, abrumado. Aquella conexión iba más allá de simples cuidados. Era algo emocionalmente profundo, tal vez demasiado. Con el corazón cargado de dudas y miedo, Mauro tomó una decisión que marcaría el rumbo de los siguientes acontecimientos. Debía observar aún más de cerca todo lo que pasaba. Rosa estaba logrando lo imposible, pero esa misma habilidad la convertía en un enigma peligroso para él. Y aunque no quisiera admitirlo, sentía que cuanto más se acercaba ella a Lucas, más se alejaba él como padre. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. Mauro caminaba por la mansión con una mezcla de vigilancia y ansiedad. Cada vez que veía a Lucas cerca de Rosa, sentía el pecho apretarse. Una parte de él quería agradecerle, otra quería descubrir qué ocultaba. El conflicto interno lo desgastaba. Rosa, sin notarlo, seguía su rutina con la misma serenidad que siempre, mientras el niño permanecía a su lado casi todo el tiempo. Una tarde, Mauro se encontraba en el pasillo principal cuando escuchó la risa suave de Lucas proveniente de la sala de juegos. Una risa, algo que no escuchaba desde hacía casi un año. El sonido lo detuvo por completo, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Se acercó lentamente sin querer asustarlo ni interrumpir ese pequeño milagro. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba hacia la puerta. Al asomarse, vio a Rosa haciendo pequeñas figuras con bloques de colores, mientras Lucas la observaba atentamente. El niño imitaba algunos movimientos, torpes pero llenos de intención. Rosa aplaudió suavemente cuando él logró empilar 2 piezas, y Lucas sonrió con orgullo. Mauro sintió una mezcla abrumadora de emoción y celos. Esa escena, tan simple, lo conmovió más de lo que quería admitir. Entró en la sala sin anunciarse. Rosa se sobresaltó ligeramente y se puso de pie de inmediato. Lucas se acercó a él, pero solo para volver a la presencia de Rosa como si buscara protección. Esa reacción le dolió. Le recordó lo distante que estaba de su propio hijo, pero también le recordó por qué necesitaba descubrir la verdad sobre ella. No podía permitir que Lucas depositara su corazón en alguien desconocido.
Quiero hablar contigo, dijo Mauro con voz firme, sin levantar el tono, pero dejando claro que era una orden. Rosa asintió y dio un paso hacia él, aunque Lucas intentó retenerla por la ropa. Ella se inclinó para tranquilizarlo, colocando su mano sobre la suya con un gesto lleno de ternura. «Vuelvo enseguida», susurró, y Lucas la soltó con evidente tristeza. Mauro observó esa interacción con un dolor punzante. El empresario la llevó hacia el pasillo, donde el eco de sus pasos parecía aumentar la tensión. Por un momento, ninguno habló. El aire estaba cargado de silencio y preguntas no verbalizadas. Finalmente, Mauro respiró hondo, intentando mantener la calma que tanto le costaba. «Necesito entender qué está pasando», dijo, intentando sonar racional, aunque su voz tenía un matiz de angustia. Rosa lo miró con serenidad, sin bajar la vista. «Solo estoy cuidando al niño, señor», respondió con una calma que no parecía fingida. Pero Mauro negó con la cabeza. «No es solo eso. Lucas nunca reaccionó así con nadie, ni siquiera conmigo». Había tristeza en sus palabras, una tristeza que revelaba más emoción de la que pretendía mostrar. Rosa abrió la boca para responder, pero él levantó una mano para detenerla. «No me mienta, por favor». Su voz tembló ligeramente, mostrando la vulnerabilidad que intentaba ocultar. «La canción que cantó, nadie la conoce. Nadie». Rosa bajó la mirada por primera vez, como si aquella frase hubiera tocado un punto sensible. Mauro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había acertado. Ella sabía más de lo que decía. Aquello ya era innegable. El silencio entre ambos se volvió espeso. Antes de que Rosa pudiera responder, un sonido interrumpió el momento. Un sollozo suave desde la sala de juegos. Lucas había escuchado la conversación, o quizás simplemente había sentido que algo iba mal. Mauro miró hacia la puerta y vio al niño con los ojos llenos de lágrimas, temblando. Rosa dio un paso instintivo hacia él, pero Mauro levantó la mano para impedirle avanzar. La tensión alcanzó su punto máximo. Sin embargo, al ver el rostro desbordado de angustia de su hijo, Mauro no pudo sostener la prohibición. Bajó la mano lentamente, derrotado por la propia realidad. Rosa corrió hacia Lucas y lo tomó entre sus brazos, acunándolo con un cariño que parecía nacido del alma. El niño se calmó en segundos. Mauro observó esa escena, sintiendo que algo dentro de él se quebraba. No podía seguir negando lo evidente. Rosa tenía un lazo profundo con su hijo. Un lazo que él no comprendía, pero que necesitaba descubrir. Los días posteriores al tenso encuentro estuvieron cargados de silencio incómodo. Mauro evitaba cruzarse con Rosa, aunque seguía observándola a través de las cámaras. No confiaba en lo que veía, pero tampoco podía ignorar lo que sentía. Lucas, por su parte, se mostraba más inquieto cuando no la tenía cerca. Su dependencia se hacía evidente en cada gesto, en cada mirada. Aquello aumentaba la presión en la mente de Mauro. La gobernanta, siempre atenta, aprovechó el clima de tensión para alimentar la incertidumbre del dueño. Con frases insinuantes y advertencias veladas, repetía que Rosa ocultaba algo importante. «Nadie conecta así con un niño sin un motivo», decía con voz firme. Mauro escuchaba sin responder, pero cada palabra se clavaba como una espina. Temía estar permitiendo que alguien extraño influenciara demasiado a Lucas. Una tarde, un empleado antiguo, don Ernesto, pidió hablar con Mauro. El hombre era reservado, pero tenía décadas en la mansión. Parecía inquieto, incluso nervioso. «Señor, hay algo que creo que debe saber», dijo con voz temblorosa. Mauro lo invitó a entrar a su despacho, sintiendo que una verdad incómoda estaba por salir a la luz. Sus manos sudaban, aunque intentaba mantener la compostura. Ernesto explicó que había visto a Rosa antes, hacía muchos años, en compañía de la esposa de Mauro. No era una empleada entonces, ni una conocida de la familia. Era
algo más difícil de definir. Siempre estaban juntas, como si compartieran un secreto, murmuró el hombre bajando la mirada. Pero nunca supe cuál era su relación. Mauro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa información encajaba demasiado bien. La revelación desató una ola de pensamientos en su mente. ¿Por qué su esposa nunca mencionó a Rosa? ¿Qué ocultaba esa relación? ¿Y por qué Rosa fingió no conocer a nadie de la familia? Cuantas más preguntas aparecían, más fuerte crecía su desconfianza. Aún así, parte de él se resistía a creer que Rosa tuviera malas intenciones. La veía con Lucas, la veía con dulzura, con amor real, y eso lo confundía más. Esa noche, Mauro revisó grabaciones antiguas, buscando cualquier señal, cualquier gesto que pudiera incriminar o exonerar a Rosa. En una de las cámaras, vio a Rosa detenerse frente a la puerta del dormitorio principal y cerrar los ojos, como si recordara algo doloroso. No dijo nada, no tocó nada, pero su expresión era devastadora. Mauro no supo cómo interpretar ese gesto. Era nostalgia, culpa, duelo. Al día siguiente, Lucas volvió a aferrarse a Rosa con una intensidad que Mauro no podía ignorar. Cada vez que alguien intentaba separarlos, el niño se alteraba profundamente, casi entrando en pánico. Era una reacción visceral, como si temiera perderla. Esa dependencia lo asustaba tanto como lo enternecía, y sabía que debía enfrentarse a la verdad, aunque temiera lo que pudiera escuchar. Rosa comenzó a evitar mirarlo directamente, sabiendo que los ojos de Mauro la examinaban con desconfianza. Comprendía que él tenía dudas, y comprendía también que esas dudas eran justas. Pero había cosas que ella no podía explicar aún, secretos que no podía revelar sin causarle un dolor mayor. Su silencio era una carga pesada, y su corazón sufría viéndolo desconfiar de ella. Finalmente, Mauro pidió hablar con Ernesto nuevamente. Necesitaba saber más, pero el anciano se mostraba reacio a entrar en detalles. Ella tenía una conexión especial con su esposa, dijo apenas. Una conexión que yo no entendí entonces. Tal vez ahora sí. Mauro quiso insistir, pero el hombre se negó a decir más. El misterio se hacía más denso a cada paso, envolviendo a todos. Cuando Mauro regresó a la mansión, encontró a Lucas dormido en el regazo de Rosa. La escena lo conmovió profundamente, pero también reavivó su inquietud. Debía descubrir la verdad, aunque esa verdad lo destrozara, aunque esa verdad también pudiera salvar a su hijo. Y con esa mezcla de miedo y determinación, Mauro se preparó para confrontar el pasado que había ignorado por tanto tiempo. Esa noche, tras ver a Lucas dormido en brazos de Rosa, Mauro se dirigió al estudio donde guardaba documentos antiguos. Sentía un impulso irrefrenable de buscar respuestas entre los recuerdos de su esposa. Abrió cajas llenas de fotografías, cartas, agendas y pequeños objetos que había evitado tocar durante años. Sus manos temblaban ligeramente mientras exploraba ese pasado congelado. Algo le decía que allí encontraría lo que necesitaba. Entre las fotografías, una llamó su atención. Era una imagen tomada antes de su boda, con su esposa sonriendo junto a un grupo de amigas durante un viaje, y allí, en el fondo, casi imperceptible, estaba Rosa, más joven, más tímida, pero indudablemente ella. Mauro sintió que el corazón se le detenía un segundo. Nunca la había visto en esa foto antes. ¿Cómo podía haber estado tan ciego? Revisó más imágenes y en varias encontró el mismo patrón. Rosa no era protagonista de ninguna, pero siempre estaba allí, al fondo, a un lado, en alguna esquina, como si hubiera formado parte del paisaje de la vida de su esposa sin que él lo supiera. Aquello no era coincidencia. Su esposa la conocía profundamente, mucho más de lo que él jamás imaginó. Una verdad empezaba a asomar inquietante.
Buscando más pistas, Mauro abrió un viejo cuaderno de tapa azul que perteneció a su esposa. Había anotaciones sueltas, frases, pensamientos sobre la maternidad, la vida y sus miedos. Entre ellas, encontró un mensaje que lo dejó sin aliento. R, entiende lo que siento. Prometió cuidar lo que yo no pueda. El aire pareció escapársele del pecho. Su esposa había confiado en Rosa. ¿Pero para qué? ¿Por qué esa promesa? El descubrimiento lo dejó aturdido. Si su esposa había pedido ayuda a Rosa, debía haber un motivo poderosamente íntimo detrás. ¿Se habían reencontrado después? ¿Habían mantenido un secreto juntas? ¿Por qué nunca mencionó nada? Mauro sintió un torbellino emocional que mezclaba dolor, confusión y una inesperada esperanza. Tal vez Rosa no era una amenaza. Tal vez era algo más importante. En un sobre viejo encontró una carta sin terminar, escrita con la letra suave de su esposa. Si algo me pasa, confío en que ella sabrá qué hacer. Ella conoce mi corazón. Mauro dejó caer la carta sobre el escritorio. Sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras confirmaban que su esposa había previsto más de lo que él imaginaba. Rosa no estaba allí por casualidad. Estaba allí porque había una promesa de amor y cuidado. Cuando volvió a mirar las fotos, vio la expresión de su esposa en cada una de ellas. Había una complicidad entre ella y Rosa, una amistad profunda que él nunca supo ver. Quizá porque nunca preguntó, quizá porque siempre estuvo demasiado enfocado en sus propias preocupaciones. El arrepentimiento lo golpeó con fuerza. Había ignorado una parte de la vida de su esposa y ahora esa parte regresaba con fuerza. Decidido a obtener respuestas, Mauro fue en busca de Rosa. La encontró en la cocina, organizando platos con movimientos suaves y silenciosos. Ella levantó la vista al verlo y su expresión se tensó levemente. Mauro llevaba en la mano una de las fotografías donde aparecía ella junto a su esposa. El silencio entre ambos se volvió insoportable. Rosa sabía que el momento había llegado. «Explícame esto», dijo Mauro con voz baja, mostrando la fotografía. No había furia en su tono, solo una profunda necesidad de entender. Rosa miró la imagen y tragó saliva. Sus ojos se humedecieron. Su postura corporal cambió, revelando dolor y resignación. «Ella y yo nos conocíamos desde antes de que usted la conociera», respondió finalmente. Sus palabras cayeron como un susurro lleno de historia. Mauro sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Rosa había sido parte del pasado de su esposa. Había estado allí, en silencio, en secreto, y él nunca lo supo. Ahora varias piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, revelando una verdad aún incompleta. Una verdad que sería dolorosa, pero también necesaria, porque a partir de ese momento, Mauro comprendió que lo que estaba por descubrir cambiaría su vida para siempre. Rosa permaneció de pie frente a Mauro, con la fotografía en sus manos, sosteniéndola como si fuera un fragmento doloroso de un tiempo que ya no volvería. El silencio entre ambos pesaba como una losa. Mauro respiraba con dificultad, dividido entre el desconcierto y la necesidad absoluta de saber la verdad. Rosa sabía que ya no podía esconder más la historia que tanto había protegido. El momento había llegado. «Yo conocí a su esposa mucho antes de que ustedes se casaran», comenzó con voz temblorosa. «Nos volvimos amigas cuando éramos apenas adolescentes». Mauro frunció el ceño, confundido. Su esposa jamás mencionó a ninguna Rosa en sus historias del pasado. Cada palabra parecía remover una parte de su vida que él desconocía por completo. Rosa apretó los dedos alrededor de la foto, como si buscara valor en ella. Explicó que habían crecido juntas en un barrio humilde, compartiendo sueños, miedos y secretos. Su esposa había sido como una hermana para ella, alguien a quien amó profundamente.
pero sus caminos se separaron cuando la vida llevó a cada una por senderos diferentes. Rosa trabajó en empleos simples, mientras su amiga ascendió a un mundo más sofisticado. Aún así, la conexión emocional entre ambas nunca desapareció. Mauro escuchaba sin interrumpir, sintiendo que cada palabra abría una grieta más grande en la realidad que él conocía. Su esposa nunca compartió esa parte de su historia. Rosa continuó. Cuando ella quedó embarazada, volvió a buscarme. Dijo que tenía miedo de no poder con todo, que necesitaba a alguien de confianza, alguien que la apoyara. Rosa bajó la mirada. Era evidente que recordar aquello le dolía profundamente. Fue entonces cuando mencionó la promesa. Una promesa que su esposa le arrancó en un momento de vulnerabilidad. «Si algo me pasa, cuida de mi hijo», citó Rosa con un hilo de voz. Mauro sintió que el aire se le escapaba. Esa frase coincidía con la carta sin terminar que él había encontrado. Era la confirmación de que Rosa no estaba allí por casualidad. Había algo más grande detrás. Rosa relató que, días antes del nacimiento de Lucas, su esposa la llamó insistiendo en que fuera a verla. Estaba inquieta, asustada. Me dijo que presentía algo malo, que tenía un mal augurio. Mauro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Recordó la noche del parto, el caos, el dolor. Tal vez su esposa había tenido más miedo del que él imaginó. Un miedo que no compartió con él por amor o por protección. «Yo estuve con ella en el hospital», confesó Rosa, rompiendo la barrera final del secreto. «Ella no quería que usted se preocupara más. Me pidió que la acompañara porque no quería estar sola. Y yo fui». Mauro abrió los ojos con incredulidad. Nunca supo que su esposa había tenido a alguien más de su confianza en aquel momento crítico. Una mezcla de celos, dolor y gratitud lo abrumó. Rosa continuó, con lágrimas ya visibles. «Ella no sobrevivió, y antes de despedirse, me pidió que no te abandonara, que cuidara a Lucas, que encontrara la forma de estar cerca cuando él más me necesitara». Su voz se quebró. Mauro quedó paralizado. Había pasado toda su vida pensando que su esposa murió sola, sin saber que alguien estaba allí, cumpliendo un último deseo. Mauro sintió que el piso se desvanecía bajo sus pies. Su esposa había confiado su mayor tesoro a una amiga que él nunca conoció. Y esa amiga, sin buscar reconocimiento, había entrado en la mansión para cumplir una promesa silenciosa. Una promesa que se reflejaba en cada gesto tierno hacia Lucas. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Mauro con voz rota. Rosa solo pudo responder: «Porque tenía miedo de que no me creyera». Ese instante reveló un mundo oculto que Mauro nunca sospechó. La verdad estaba allí, completa y dolorosa, cambiando para siempre la imagen que tenía del pasado. Y aunque aún quedaban muchas preguntas sin resolver, Mauro ya no podía negar una cosa. Rosa no estaba allí por coincidencia. Estaba allí por amor, por promesa, por destino. Y ahora él debía decidir qué hacer con esa verdad. Los días posteriores a la revelación fueron emocionalmente caóticos. Mauro necesitaba tiempo para procesar la verdad y pidió a Rosa que se mantuviera algo alejada mientras él ordenaba sus pensamientos. Ella aceptó, aunque sabía que aquello tendría consecuencias para Lucas. El niño, incapaz de comprender la situación, sintió la distancia de inmediato. Su pequeño mundo volvió a desmoronarse lentamente. La mansión volvió a sentir ese frío devastador de antaño. Lucas comenzó a buscar a Rosa por todos los pasillos con desesperación silenciosa. Caminaba sosteniendo su coche, mirando cada rincón, cada puerta, esperando verla aparecer. Pero Rosa, cumpliendo la petición de Mauro, evitó cualquier interacción prolongada. El niño dejó de sonreír, dejó de comer y comenzó a retraerse nuevamente. El progreso logrado en semanas parecía evaporarse en cuestión de horas.
Mauro observó todo desde la distancia, sintiéndose responsable del sufrimiento del niño. Una noche, Lucas se encerró en su habitación y no quiso salir. Mauro intentó acercarse, pero el niño retrocedió, llorando sin emitir sonido. Era un llanto silencioso, profundamente doloroso, que rompía cualquier defensa emocional. Mauro se sintió derrotado. Había querido protegerlo, pero solo había logrado herirlo más. La impotencia le quemaba la garganta. Sabía que debía hacer algo, pero no sabía cómo reparar el daño. Con el paso de las horas, Lucas dejó de responder incluso cuando lo llamaban. Se tumbó en la alfombra del cuarto infantil, abrazando su cochecito, sin moverse. Sus ojos perdieron brillo, como si la luz dentro de él se extinguiera lentamente. Los médicos fueron llamados, pero dijeron que se trataba de un colapso emocional severo. Necesita estabilidad afectiva, insistieron. La palabra estabilidad golpeó a Mauro como un martillo. Mauro, consumido por la culpa, se dio cuenta de que se había equivocado en su juicio. Rosa no era una amenaza, era la única persona capaz de llegar al corazón de su hijo. Se levantó del sofá donde había pasado horas preguntándose qué hacer y tomó una decisión urgente. Fue directo a la zona de servicio, donde Rosa estaba sentada en silencio, con los ojos hinchados por el llanto. Ella sabía que la situación empeoraba. «Rosa, él te necesita», dijo Mauro con la voz quebrada. Rosa se levantó de inmediato, como si hubiese estado esperando esas palabras desesperadamente. No preguntó nada, no pidió explicaciones. Solo asintió con firmeza y corrió hacia la habitación del niño. Su paso era rápido, pero su corazón latía aún más deprisa. Sabía que Lucas estaba sufriendo por su ausencia, y eso la desgarraba. Cuando entró en la habitación, encontró al niño temblando, abrazando su coche con fuerza. Sus ojos estaban rojos y perdidos. Rosa se arrodilló a su lado, extendiendo las manos sin tocarlo. «Estoy aquí, mi amor. Ya llegué». Lucas levantó la cabeza lentamente, como si dudara de la realidad. Al reconocerla, soltó el coche y se lanzó hacia ella con un sollozo profundo y desgarrador. Era la primera vez que lloraba así desde que perdió a su madre. Rosa lo abrazó con cuidado, acunándolo contra su pecho como si sostuviera algo precioso y frágil. Comenzó a cantarle la misma melodía que había despertado sus primeras sonrisas. La canción llenó el cuarto como un abrazo cálido. Lucas se aferró a ella, enterrando el rostro en su cuello. Su respiración irregular fue calmándose, transformándose en un ritmo suave. Era como si estuviera regresando a un lugar seguro. Mauro observaba desde la puerta, incapaz de contener las lágrimas. Ver a su hijo quebrarse así, y luego sanar apenas con la presencia de Rosa, fue una revelación más impactante que cualquier cámara oculta. Comprendió que Rosa representaba algo que él no podía ofrecer en ese momento. No por falta de amor, sino por falta de herramientas emocionales. Y aceptarlo le dolió, pero también lo liberó. Cuando Lucas finalmente se durmió en brazos de Rosa, Mauro entró lentamente en la habitación. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una fuerza serena. Él entendió, sin necesidad de palabras, que ya no podía alejarla. No sin romper el corazón de su hijo, no sin traicionar la promesa final de su esposa. En ese instante, su decisión quedó sellada. Rosa debía quedarse, por Lucas, por él, por lo que estaba destinado a ser. El amanecer llegó suavemente, iluminando la habitación donde Lucas seguía dormido en los brazos de Rosa. Ella permanecía sentada en el suelo, exhausta pero sin moverse, como si temiera romper la paz recién restaurada. Mauro, que había pasado la noche vigilando desde la puerta, observaba la escena con un nudo en la garganta. Era testigo de una conexión tan profunda que le resultaba casi sagrada, y por primera vez en meses sintió esperanza.
Cuando Lucas abrió los ojos, su mirada se llenó de alivio al ver a Rosa aún allí. Se aferró a ella como si temiera que desapareciera otra vez. Rosa lo acarició con ternura, susurrando palabras que él escuchaba con devoción silenciosa. Mauro dio un paso atrás para no interrumpir, respetando aquella intimidad. Había comprendido que forzar su presencia solo lo alejaba más. Debía aprender a acercarse con paciencia. Rosa intentó levantarse lentamente, pero Lucas comenzó a inquietarse, aferrándose a su blusa con fuerza. «No me voy», le prometió con voz suave, acariciando su mejilla. El niño respiró hondo, intentando calmarse. Mauro sintió un destello de dolor por la dependencia emocional tan intensa, pero al mismo tiempo comprendía que Rosa era su refugio. Era el puente que conectaba a su hijo con el mundo. Cuando ella lo tomó de las manos para ayudarlo a ponerse de pie, Lucas abrió la boca con esfuerzo, como si luchara por decir algo. Rosa lo miró con atención, sin apresurarlo. El niño movió los labios otra vez, intentando articular un sonido. Era evidente que algo dentro de él quería salir, algo retenido durante meses. Mauro sintió su corazón latir con fuerza, temiendo ilusionarse demasiado. De pronto, con voz temblorosa, Lucas pronunció la palabra que cambiaría todo. «Rosa». Fue apenas un susurro, rasgado y débil, pero lleno de sentido. Rosa llevó una mano a su boca, sorprendida hasta las lágrimas. Mauro sintió que las piernas le fallaban, apoyándose en el marco de la puerta para no caer. Ese sonido, ese nombre, fue la primera palabra en meses. El silencio había sido roto. Lucas repitió su nombre una segunda vez, más clara, como si temiera perderla si dejaba de decirlo. Rosa se arrodilló, abrazándolo con los ojos bañados en lágrimas. El niño apoyó su mejilla en el hombro de ella, liberando un suspiro profundo que parecía arrastrar meses de dolor acumulado. Mauro se cubrió la boca con la mano, incapaz de contener la emoción. Esa escena era un milagro. El sonido que Lucas había recuperado no era solo una palabra, era un acto de confianza. Era la prueba de que su hijo aún tenía voz, aún tenía alma, aún tenía esperanza. Y Rosa había sido la llave que abrió esa puerta cerrada. Mauro lo sabía con absoluta certeza. Por primera vez comprendió que necesitaba abrir su propio corazón para sanar junto a su hijo, y no solo para protegerlo desde la distancia. Con el rostro aún húmedo por las lágrimas, Rosa levantó la vista hacia Mauro. Él caminó hacia ambos con paso inseguro, como si temiera irrumpir en algo sagrado. Se arrodilló junto a ellos, aún sin saber qué decir. Rosa tomó la mano de Lucas y la colocó encima de la de su padre, un gesto simbólico y significativo. Era su forma de decir: «Aquí estamos, los dos». Lucas observó a Mauro con ojos llenos de duda. Su pequeño cuerpo tembló un instante, como si recordara el miedo de perderlo todo otra vez. Mauro respiró profundamente y extendió su mano con suavidad, acariciando la cabeza del niño. «Estoy aquí, hijo. No voy a irme». Lucas cerró los ojos y se apoyó ligeramente contra él. Fue un gesto pequeño, pero poderoso. Una grieta en la barrera que los separaba. Aquella mañana marcó un antes y un después. La voz de Lucas había regresado, y con ella una parte de la esperanza perdida. Mauro observó a Rosa con gratitud profunda. Ya no había dudas. Ella era esencial para el bienestar de su hijo, y aunque aún quedaban verdades por enfrentar, sabía que juntos, los tres, debían construir un nuevo camino, uno donde el silencio nunca más dominara la mansión. Horas después, cuando Lucas se durmió sobre el regazo de Rosa, Mauro pidió hablar con ella a solas, no para confrontarla, sino porque necesitaba comprender todo lo que había ocurrido en aquellos años silenciosos. Ambos se sentaron en la sala, con la luz tenue entrando por los ventanales. Rosa parecía cansada, pero sus ojos mostraban una serenidad nueva.
Era el momento de revelar cada pieza faltante del rompecabezas. «Quiero entenderlo todo», comenzó Mauro con un tono calmado. «Mi esposa, la promesa, tú y este vínculo con Lucas». Rosa asintió, dispuesta a abrir su corazón por completo. Había cargado ese secreto durante años y por fin podía reconstruir la historia desde sus cimientos. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz era firme. Había llegado el momento de la verdad. Rosa explicó que tras el nacimiento de Lucas, su esposa la buscó en varias ocasiones, no solo para pedirle ayuda, sino para compartir temores que Mauro jamás llegó a conocer. Ella había sentido una sensación constante de fragilidad, un presentimiento oscuro que no sabía identificar. Rosa había estado a su lado, ofreciendo apoyo emocional que ella no se atrevía a revelar a su esposo. Era un miedo que cargaba sola. Ella me dijo que Lucas iba a necesitar algo más que protección, confesó Rosa. Dijo que necesitaría amor, del tipo que a veces los padres en su dolor no saben dar. Mauro agachó la cabeza, sintiendo el peso de aquellas palabras. Se dio cuenta de cuántas veces había fallado sin querer, escondido detrás de su propio sufrimiento. Rosa no lo decía para herirlo, sino para mostrarle la visión que su esposa tenía del futuro. Rosa continuó, contando cómo la esposa de Mauro le había enseñado la canción especial meses antes del nacimiento. Me dijo que si algún día Lucas se sentía perdido, esa canción sería su ancla. Mauro recordó la primera vez que escuchó esa melodía en la voz de Rosa y sintió un escalofrío. Era como si su esposa hubiera previsto el momento exacto en que su hijo necesitaría consuelo, un consuelo que solo Rosa estaba destinada a dar. Con lágrimas silenciosas, Rosa confesó que habían acordado reencontrarse después del parto para celebrar el nacimiento del bebé, pero esa reunión nunca llegó. Cuando recibió la noticia de la muerte de su amiga, sintió que una parte de sí misma también se rompía. Quise acercarme a usted, pero pensé que me rechazaría. Mauro cerró los ojos, entendiendo el miedo que había guiado cada decisión de Rosa. Y cuando supe que Lucas había dejado de hablar, sentí la necesidad de cumplir mi promesa, dijo Rosa con voz quebrada. No podía quedarme lejos, no podía fallarle a ella. Mauro sintió una punzada profunda en el pecho. La lealtad de Rosa hacia su esposa era tan genuina, tan pura, que por primera vez comprendió la magnitud del vínculo entre ellas. No era simple amistad, era amor fraternal. Mauro tomó aire profundamente, sintiendo que su mundo se reorganizaba pieza por pieza. Todo tenía sentido ahora. La canción, la conexión inmediata con Lucas, los recuerdos compartidos. No había engaño, no había manipulación, solo un acto de amor que había sobrevivido incluso a la muerte. Miró a Rosa con una mezcla de gratitud, respeto y dolor. Era la primera vez que la veía realmente. Con voz suave, ella añadió, «Nunca quise sustituir a nadie, solo cumplir la palabra que le di». Mauro negó lentamente con lágrimas contenidas. «No has sustituido a nadie, Rosa. Has salvado a mi hijo». Ella bajó la mirada, profundamente conmovida. El silencio que siguió ya no era frío ni distante. Era un silencio lleno de comprensión, de duelo compartido, de esperanza. En ese momento los dos comprendieron que el destino los había unido a los tres, Mauro, Lucas y Rosa, por una razón que trascendía la lógica. Él ya no veía a Rosa como una empleada, ni como una intrusa. La veía como un puente entre el pasado y el futuro, como el último regalo de su esposa, y mientras Lucas dormía en la habitación contigua, la verdad había sido finalmente revelada, para sanar, no para separar. Los días siguientes estuvieron llenos de cambios silenciosos pero poderosos. La mansión, antes fría y llena de ecos, comenzó a sentirse más cálida, como si respirara de nuevo. Lucas, poco a poco,
recuperó la energía perdida, siguiendo a Rosa con pasos tranquilos pero confiados. Mauro observaba todo con un corazón más abierto, permitiéndose sentir sin miedo. El pasado ya no era una sombra, era una guía. Rosa pasó a ser una presencia constante, no por obligación, sino por elección de todos. Mauro ya no la vigilaba desde las cámaras. Las había apagado, consciente de que su deseo de controlar lo había mantenido ciego a la verdad durante demasiado tiempo. Ahora prefería observar con sus propios ojos, sin filtros. Y en cada escena veía unión, amor y un futuro que jamás imaginó posible meses atrás. Una mañana, mientras desayunaban juntos por primera vez, Lucas se acercó al lado de su padre con una confianza que había estado ausente casi toda su vida. Levantó los brazos, buscando que Mauro lo cargara. Mauro lo alzó con emoción contenida, sintiendo por primera vez el peso de su hijo, no como una responsabilidad, sino como un regalo. Rosa sonrió dulcemente, comprendiendo el significado profundo de aquel gesto. Con Lucas en brazos, Mauro se sintió más fuerte que nunca. Miró a Rosa con gratitud sincera, sabiendo que ella había sido la pieza que faltaba para sanar la herida que llevaba años abierta. «Gracias», murmuró. Rosa bajó la mirada, ruborizada, porque nunca buscó reconocimiento. Pero esa palabra, dicha desde el corazón, la inundó de paz. Era la confirmación de que su promesa había sido cumplida. Lucas extendió sus brazos hacia Rosa, pidiendo que se acercara también. Mauro la miró y, sin pensarlo, la invitó a sentarse junto a él. Los tres formaron una pequeña unidad en torno a la mesa, compartiendo un desayuno sencillo pero cargado de simbolismo. Era la primera vez que parecían una familia. La idea se instaló en el corazón de Mauro, casi con temor, pero también con profunda alegría. Con el paso de los días, comenzaban a surgir nuevas rutinas llenas de cariño. Rosa enseñaba a Lucas a identificar colores y sonidos, mientras Mauro aprendía a participar sin sentirse torpe o inútil. A veces, se sorprendía a sí mismo imitando canciones, o dibujando junto al niño, o simplemente escuchando su respiración mientras dormía. Pequeños actos que juntos construían un amor nuevo. Una tarde, mientras Lucas jugaba en el jardín, Mauro se acercó a Rosa con una expresión seria pero tranquila. «¿Te quedarías con nosotros?», preguntó. No como empleada, sino como algo más, aunque la frase quedó suspendida en el aire. Rosa sintió que el corazón se le detenía un instante. Miró a Lucas, libre y feliz, y luego a Mauro, cuya vulnerabilidad era tan visible como el sol que los iluminaba. «No vine aquí para quedarme», respondió con sinceridad, aunque le doliera. «Vine para cumplir una promesa». Mauro asintió, entendiendo sus palabras, pero no aceptándolas del todo. Dio un paso hacia ella, con voz suave. «Tal vez la promesa no terminó. Tal vez recién empieza». Rosa sintió un temblor recorrerle el cuerpo, luchando contra emociones que no esperaba sentir. Lucas, ajeno a la conversación, corrió hacia ellos con una flor arrancada del jardín. La entregó primero a Rosa, luego a Mauro, como si quisiera unirlos a ambos de manera simbólica. Los dos adultos se miraron, incapaces de negar la verdad más evidente. El niño los necesitaba juntos. Y quizás, muy en el fondo, ellos también se necesitaban mutuamente, no por promesa, no por obligación, sino por destino. Esa tarde, mientras el sol caía, los tres caminaron de la mano hacia la mansión, no como patrón, ni empleada, ni niño lastimado,